Ahora sí, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Bueno, hoy vamos a ver todo lo referido a morfogénesis eólica. Y cuando hablamos de morfogénesis eólica, está presente el agente morfogenético que aún nos falta estudiar. ¿Sí? ¿Y quién es el agente que nos falta estudiar? Es el viento. Cuando hablamos de morfogénesis eólica, es como que todas las regiones áridas, las zonas hiperáridas y más aquellos en los suelos de esas regiones, en donde se produce, en donde se cultiva el suelo, está muy susceptible a la actividad del viento. ¿Y por qué porque es muy susceptible a las del viento, a la erosión, al transporte y a la depositación? Porque son zonas en donde, por sus características, están más propensas a que el viento realice la actividad de erosión, la actividad de transporte y la actividad de depositación. Y ello se debe a que en el suelo existe un bajo porcentaje de cobertura vegetal. ¿Sí? Entonces, al estar la cobertura vegetal ausente o en un bajo porcentaje y al ser un terreno por lo general lo más plano posible, ahí es en donde el viento comienza a actuar. Y cuando hablamos de viento, podemos decir de que el viento es el aire en movimiento. ¿Sí? Y ese aire en movimiento, es decir, ese agente morfogenético, realiza las actividades de transporte, de erosión y de acumulación. ¿Sí? Cuando decimos transporte, erosión y acumulación, estamos haciendo referencia a los procesos que va a realizar el viento. ¿Sí? En esta imagen, por ejemplo, podemos ver una tormenta de polvo. ¿Sí? El viento es el agente que produce la remoción del material superficial. Luego, el viento ya remocionó el material, pasa al proceso de erosión. Entonces, se produce el desplazamiento de ese material. ¿Sí? Entonces estamos hablando de lo que es el transporte. Y cuando ese agente viento no tiene la capacidad de transportar, se produce esta acumulación. ¿Sí? Y las formas de acumulación, las formas de erosión y las formas de transporte son las formas que hoy vamos a estudiar. Y cuando hablamos de transporte, el transporte se hace por diferentes mecanismos. Se realiza por diferentes mecanismos. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta para estudiar estos distintos mecanismos de transporte? Vamos a tener en cuenta dos características. Una va a ser la capacidad de transporte que tiene el viento. ¿Sí? Y por otra parte vamos a analizar o vamos a estudiar o tener en cuenta las propiedades aerodinámicas de las partículas. Nosotros ya cuando estudiamos los otros agentes también tuvimos en cuenta esas propiedades. Entonces, cuando hablamos de las propiedades aerodinámicas de la partícula, vamos a hacer referencia a la forma, al tamaño. ¿Sí? No, es diferente el transporte que puede realizar el viento de una partícula muy pequeñita a una partícula más gruesa. ¿Sí? Entonces, se tienen en cuenta esas dos características. Teniendo en cuenta esas dos características, pasamos a los que son las formas o los mecanismos de transporte. Y vamos a comenzar por la forma de transporte más importante, que es la saltación.
¿sí? Cuando estudiamos este proceso, esta forma de transportes de exaltación, ya vamos a ver por qué es la más importante. Las partículas que se mueven son partículas cuyos tamaños están comprendidos entre el 0,05 y el 0,5 milímetros de diámetro. ¿Sí? Es una forma de transporte que moviliza o que transporta entre el 50 y el 90% de las partículas del suelo. Luego, las partículas por esta forma de transporte alcanzan a una altura máxima de 30 centímetros. Y a ver, ¿por qué? A ver, ¿cómo se realiza esta forma de exaltación? La partícula es movilizada desde la superficie, realiza un saltito y luego baja. Realiza ese saltito, ese impulso hasta los 30 centímetros y luego baja de vuelta. Cuando esta partícula llega nuevamente a la superficie, pueden ocurrir diferentes situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Una situación puede ser de que esta partícula llegue a la superficie y nuevamente inicie el rebote y siga saltando, ¿sí? Ese es un caso. Puede ser de que esta particulita del tamaño 0,05 a 0,5, cuando llegue a la superficie del suelo, se encuentra con una partícula más grande, ¿sí? De mayor tamaño. Entonces, al ser esta partícula de mayor tamaño, va a generar el movimiento de esa partícula de mayor tamaño, ¿sí? Ya vamos 2. Luego, puede ser también que cuando llegue a la superficie se encuentren con una partícula de cualquier tamaño y produzca la fragmentación de esa partícula, ¿sí? Y puede ser de que ahí se produce la fragmentación y en esos fragmentitos van a continuar el movimiento, ¿sí? Si el tamaño de ese fragmento está comprendido entre 0,05 a 0,5, puede continuar con el proceso de exaltación. Puede ser de que la partícula es mucho más pequeñita y continúa otro proceso. O puede ser de que una partícula es grande y continúe otro tipo de desplazamiento, ¿sí? Entonces estamos viendo también de que el viento tiene una capacidad selectiva de transporte. Luego pasamos a el tipo de transporte por suspensión. Cuando hablamos de el movimiento por suspensión, las partículas que realizan el movimiento de suspensión son las partículas mucho más pequeñas. Son partículas de tamaños menores a 0,2 milímetros de diámetro. Son las partículas de tamaño limo y arcilla, ¿sí? Estamos en este tipo de movimiento. Entonces, cuando se produce ese movimiento, ¿quién genera este tipo de movimiento? Es la exaltación, ¿sí? Porque una partícula viene, llega a la superficie del suelo, impacta con esas partículas pequeñitas y se produce el transporte por suspensión. Ese transporte por suspensión es uno de los transportes más visibles. ¿Por qué? Porque son estas tormentas de polvo, ¿sí? Entonces, estas partículas por suspensión pueden estar suspendidas largos periodos de tiempo. Y por lo general, el movimiento es en sentido vertical, ¿sí? Permanecen suspendidas en sentido vertical.
Luego, cuando pasamos a partículas de tamaño mucho más grande o superiores al 0,5 milímetros de diámetro, estamos hablando de un transporte por desplazamiento superficial. ¿Sí? Cuando hablamos de un desplazamiento basal o superficial, estamos hablando de que las partículas, al ser de mayor tamaño y el viento que no tiene esa capacidad de transporte, lo único que hace es lo desplaza sobre la superficie. Y ahí está presente también lo que es la forma de la partícula, porque aquellas partículas que sean más redondeadas se van a desplazar rodando. ¿Sí? En cambio, aquellas partículas que tengan una base plana se van a desplazar, van a tener un desplazamiento basal, ¿sí? Entonces, a ver, fíjense, este tipo de transporte, si yo me imagino lo que estudié también en dinámica fluvial, es más o menos similar. Cuando estudiamos la parte fluvial, nosotros teníamos las partículas que se iban transportando, las de mayor tamaño, era la carga de fondo. Teníamos partículas que también se desplazaban suspendidas y luego teníamos las partículas que iban flotando. Acá tenemos que saber de que el agente que transporta es el viento. Por lo tanto, no vamos a tener las partículas que van flotando, pero sí tenemos las partículas que van suspendidas. Cuando estudiamos lo que es glaciar, también es más o menos como que todo se asemeja. Lo que les digo en estos momentos es para que ustedes cuando vayan a estudiar, es como que se tienen que ir imaginando y lo tienen que ir relacionando. Si lo estudian bien desde el principio, luego quizás va a ser un poquito más fácil de entender. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Puede volver a repetir las características del transporte? Las condiciones para el transporte que tienen en cuenta. ¿Qué es lo que necesitamos tener? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Uno, son las propiedades aerodinámicas de las partículas, es decir, la forma, el tamaño de las partículas. Fíjense de que cuando yo digo forma, pueden ser que las partículas sean redondeadas, sean planas. Cuando hablamos del tamaño, decimos que en la saltación, las partículas que se trasladan por saltación son partículas cuyos tamaños están comprendidos entre el 0,05 y 0,5 milímetros de diámetro. Cuando hablamos de suspensión, son partículas menores a 0,2 milímetros de diámetro. Es decir, de que el factor es el tamaño que está presente. ¿Sí? Y luego es la capacidad de transporte que posee el viento. ¿Ahora sí? Sí, profe. Muy bien. Y continuamos. Entonces, eso es todo lo referido a transporte. Pero el viento también realiza la actividad de erosión. Y cuando hablamos de erosión, ¿quién me puede decir una definición de erosión? Lo que han estudiado para la erosión del hielo, lo que han estudiado para la erosión del agua. Que es el proceso dinámico que se ocupa de la remoción del material y de ponerlo en el medio de transporte. Exactamente. Entonces, acá también vamos a definir a la erosión como la remoción del material, ¿sí? Pero ¿quién realiza la remoción? Es el viento, ¿sí? Entonces, el viento es la fuerza capaz de realizar la actividad de transporte y la actividad de erosión. Y también vamos a tener en cuenta dos factores. Uno, la sequedad del ambiente. Y el segundo factor es la presencia o la ausencia de la vegetación.
A ver, ¿por qué la sequedad del ambiente? A ver, este viento es esa fuerza capaz de realizar el transporte y la erosión. A ver, si tenemos un ambiente y cuyas partículas tienen esa película de agua, el viento primero si posee esa capita de agua, esa película de agua, el viento primero tiene que gastar energía en secar la partícula y luego recién va a producir esa remoción. En cambio, cuando tenemos una partícula, las partículas que están secas, directamente se produce la remoción. Entonces, por eso es de que el viento va a tener mayor capacidad de erosión si las partículas están secas. Por otra parte, hablamos de la cobertura vegetal. Cuando la cobertura vegetal está presente, esa cobertura vegetal es como que consume la energía del viento, es como que disminuye esa fuerza capaz para realizar la remoción y el transporte. Entonces, cuando tenemos un menor porcentaje de cobertura vegetal, cuando está ausente la cobertura vegetal, mayor es la eficiencia o la capacidad para transportar y para erosionar por parte del viento. Pero nos imaginemos de que siempre en estas regiones áridas la cobertura vegetal es como que siempre está en porcentajes bajos por las características del ambiente, o existe una cobertura vegetal característica de estos sectores. Muy bien. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo que el viento remociona las partículas ya luego de remocionarla, de sacarla de su origen, se produce el transporte y luego la depositación. Y comencemos con lo que la alumna recién nos aportaba con la erosión. La erosión es la remoción de las partículas por parte de este agente morfogenético. Y esta erosión se lleva a cabo por básicamente dos formas. Una es la deflación y por otra parte la abrasión. ¿Sí? Entonces vamos a ir, a ver, nos pongamos la cabecita en orden. Cuando estudiamos cada uno de los agentes morfogenéticos, estudiamos erosión, estudiamos transporte y estudiamos depositación. ¿Sí? En este caso estamos estudiando erosión. Tenemos que saber qué es lo que significa la erosión. Luego, esta erosión se realiza por dos mecanismos, básicamente, pero hay un tercero. Entonces, tenemos que saber qué es lo que significa la deflación. Y por último, tenemos que llegar a lo que es la geomorfología aplicada, que es el resultado de esta deflación. ¿Sí? Entonces, tenemos que siempre, para estudiar, para el parcial y para el final, tenemos que llegar hasta el último pasito. Entonces, comencemos con lo que es la deflación. Y vamos a definir a la deflación como la remoción de los sedimentos no consolidados o no cohesivos. También se la define como el arranque y el vaciado del material no consolidado. ¿Sí? Es la remoción eólica de los sedimentos no consolidados o no cohesivos. Y como resultado de esta deflación, por una parte tenemos el pavimento del desierto. Y aquí en estas imágenes lo están observando ustedes al pavimento del desierto. Y a ver, ¿cómo se forma este pavimento del desierto? Fíjense en de que en esta primera imagen podemos observar partículas de tamaño grava. Y de manera conjunta tenemos también partículas más pequeñitas, ¿sí?
Entonces, en una primera instancia, sobre la superficie se encuentran partículas de diferentes tamaños, y cuando nosotros estudiamos geomorfología siempre tenemos que hacer referencias a qué tipo de tamaño. Entonces vamos a decir de que sobre la superficie encontramos partículas de tamaños arena, tamaños limos, tamaños arcillas, tamaños grava. Y como recién yo les dije de que el viento tiene una capacidad de transporte selectiva, ¿qué quiere decir? Que únicamente va a poder transportar partículas de X tamaño. Es decir, de que en un primer momento, ¿cuáles van a ser las partículas que va a transportar el viento, por ejemplo? A ver, ¿quién puede decir? ¿Quién puede aportar algo? Más fina. Exacto. Entonces, en un primer instante, el viento va a ser capaz de transportar, de remover las partículas de menor tamaño, así como dice el compañero, las partículas más finas, de tamaño limo y de tamaño arcilla. Pero también el viento realiza ese transporte por desplazamiento basal. Entonces, las partículas, ya estamos en esta instancia, por ejemplo. Entonces, las partículas de mayor tamaño, como no pueden ser removidas y transportadas por saltación o por suspensión, esas partículas se desplazan de manera superficial. Y se desplazan de manera superficial y se juntan. Por lo tanto, en una tercera instancia podemos observar sobre la superficie que las partículas de mayor tamaño se encuentran juntas, dejando este aspecto de pavimento del desierto sobre la superficie. ¿Sí? Entonces, con este gráfico podríamos explicar la forma o la manera para la formación de un pavimento del desierto. Sobre la superficie observamos que las partículas de mayor tamaño únicamente quedan en la superficie. Por otra parte, también producto de esta deflación, nos encontramos con las cuencas o cubetas de deflación. Estas cuencas o cubetas de deflación son depresiones cerradas. Tienen formas, fíjense, tienen formas circulares, pueden tener formas elípticas, pueden tener formas arriñonadas. Acá también sucede lo mismo, es un producto del proceso de deflación. ¿Qué quiere decir? Que el viento remueve las partículas no cohesivas y no consolidadas. A ver, acá tenemos esta imagen de la secuencia en cuanto a la formación de la cuenca o esta cubeta de deflación. Tenemos una situación inicial en donde el viento no tiene injerencia. Luego pasamos al segundo gráfico en donde ya se observa la presencia de esta cuenca o cubeta de deflación. Fíjense, tiene esa forma redonda y también, a ver, el crecimiento en cuanto a profundidad de esa cuenca o cubeta de deflación está condicionada por dos factores. ¿Cuáles son esos dos factores? Una puede ser de que se encuentre presente un nivel freático. Y a ver, y si está presente el nivel freático sobre la superficie, ¿qué es lo que me dice el nivel freático? En función de lo que dijimos al principio. La proximidad de agua con respecto a la superficie. Ajá, sí. ¿Qué va a hacer el agua? ¿Qué va el agua a ese nivel freático? ¿Por qué me condiciona a mí? Va a disminuir la sequedad. Claro. No sé si es que los otros alumnos se dan cuenta de que si tenemos agua, vamos a tener que las partículas se encuentran con esa película de agua.
¿sí? Por lo tanto, el viento es como que necesita mayor energía para generar esa remoción, mayor energía porque primero tiene que secar el material. Entonces, al estar las partículas húmedas, no se produce, o no puede continuar la profundización de esa cuenca o cubeta de deflación. ¿Sí? Ese es un factor. Otro factor también puede ser la presencia de partículas de mayor tamaño. Y al ser partículas de mayor tamaño, el viento, por su capacidad selectiva de transporte, no puede transportar las partículas de mayor tamaño. ¿Se entendió hasta acá lo que es la deflación? Profe, ¿y qué es lo que determina el centro de la cubeta o de la cuenca? O sea, ¿cómo empieza? ¿Qué determina el lugar donde empieza? La disponibilidad del material. Material es fino. Estas cuencas o cubetas de deflación son muy comunes en las zonas de la pampa, por ejemplo, en sectores también en donde hay aridez. Y lo único, para que comience este proceso de deflación, tenemos que tener el material disponible. Hay material disponible, hay material finito, entonces el viento comienza a actuar. Fíjense de que también, por lo general son sectores planos, son sectores llanos en donde el viento actúa. No se mueve el cursor. A ver, se me tildó la compu. Vamos a salir. Bien, a ver, continuamos con el otro proceso y dijimos de que el otro proceso era la abrasión. Ahora está pasando muy rápido. Bien, a ver, yo continúo con la abrasión hasta que mi computadora se me... Abrasión. La abrasión, vamos con la definición. A ver, cuando estudiamos nosotros la parte fluvial, cuando estudiamos abrasión, ¿alguien se acuerda de lo que dijimos de abrasión? Era el desgaste de los plastos amortizados por el impacto que recibe. ¿Era el impacto era el desgaste de los clastos o era el impacto del... A ver, cuando estudiamos la parte de... Profe, era el desgaste de los fondo y de las márgenes. Exacto, ahí nos quedemos. Era el desgaste, a ver, cuando estudiamos abrasión dijimos de que era el desgaste de las márgenes y de la forma y del fondo por la acción de las partículas, ¿sí? O sea, esas particulitas, cuando yo le hice el grafiquito, esas partículas eran también dijimos de que las partículas tenían que tener una dureza superior al margen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas partículas eran quienes realizaban el desgaste. ¿Sí? Ahora, esa definición las traemos para acá. Y la abrasión la vamos a definir como la acción erosiva del viento cargada de material. Entonces nos imaginemos que el viento está cargado de partículas, ¿sí? Partículas chiquitas. Es lo mismo que el agua cargada de las partículas. Ahora, el viento se desplaza y en su trayecto va a generar ese proceso abrasivo. A ver, cuando ustedes van al campo y cuando están esas ráfagas de viento, hay veces de que el viento pasa por la cara y sentimos esos granitos de arena. ¿Alguna vez le pasó eso? Todos los días, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el proceso de abrasión, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de abrasión. Cuando ocurre ese proceso de abrasión, es decir, esa acción erosiva del viento cargado de material, da como resultado
geoformas denominadas yardan. ¿Y qué son los yardan? Los yardan son estas rocas modeladas, son rocas esculpidas, ¿sí? Rocas modeladas, rocas esculpidas. Tarbuk también las define como una cresta, fíjense, es esta. Tarbuk la define como una cresta aerodinámica con dirección paralela a la del viento. Miren esta imagen. En esta imagen tenemos una roca. A ver, ¿quién se puede dar cuenta de qué tipo de roca es esta? Pues, a ver, podría ser una roca ígnea, sedimentaria o metamórfica. Según sedimentaria. Exacto. ¿Quién contestó? Yo, Marcelo. Muy bien. Yo, Marcelo. Muy bien, Marcelo. Es una roca sedimentaria. Y Marcelo se dio cuenta que estamos en presencia de una roca sedimentaria porque está observando los estratos, ¿sí? Entonces, fíjense en acá, es una roca sedimentaria, es una arenisca poco consolidada. Acá también. Entonces, está presente esa roca sedimentaria y sobre esa roca sedimentaria tenemos la actividad del viento, ¿sí? Ese viento está cargado de partículas. Entonces, esas partículas impactan sobre esta superficie sedimentaria, sobre esta roca poco consolidada sedimentaria. Y al cabo del tiempo, observamos estas geoformas que reciben el nombre de yardan, ¿sí? Los yardan son esas rocas modeladas, son esas rocas esculpidas con formas aerodinámicas, pero no son las únicas rocas productos de esa abrasión, sino de que acá tenemos, esto es para que observen de que, fíjense en el tamaño de estos yardan. Acá tenemos otro tamaño, pero cuando salimos al campo, muchas veces nos encontramos con pequeñas formitas de yardan. Y se volvió a tildar la compu. Bueno, luego, no es únicamente la forma, producto también de esta abrasión se encuentran los ventifactos. Y los ventifactos son estos cantos, cuando hablamos de cantos son fragmentos de rocas, con superficies suavizadas, las superficies también pueden estar pulidas, y cada una de estas superficies reciben el nombre de facetas, ¿sí? Esta es una faceta, es un canto con distintas caras. Cada una de estas caras pueden estar pulidas, pueden tener acanaladuras, producto de esta acción abrasiva, ¿sí? El viento, ¿qué es lo que hace? El viento está cargado de estas partículas y genera el pulido, puede generar también el suavizado o quizás, o sea, se pueden formar pequeñas acanaladuras, acá se pueden observar bien. Lo que tenemos que saber que también producto de esta abrasión tenemos como resultado los ventifactos. Y yo también les dije de que no era únicamente el viento por erosión, no únicamente realiza deflación y abrasión, sino que también realiza la actividad de atracción. Y nosotros ya estudiamos algo de atracción. A ver, cuando estudiamos la parte fluvial, ¿alguien se acuerda lo que dijimos de atracción? Es el desgaste. Era el desgaste. El desgaste de las partículas. Es el desgaste de las partículas. Entonces, acá también vamos a tener atracción. ¿Por qué? Porque las partículas están siendo transportadas por el viento y esas particulitas, también esos granitos de arena chocan unos contra otros y también se van desgastando. Entonces, por lo tanto, también está presente la atracción. Fíjense de que ustedes, si ya han estudiado bien fluvial, entonces ahora la parte eólica es como que la vamos llevando mucho más fácil.
Entonces, cuando el concepto está desde el principio, lo llevamos al otro ambiente y listo. Y por último, disminuye esa capacidad de transporte que tiene el viento y se produce la depositación, ¿sí? Y esta forma de las maneras de depositación, según Tarbuck, se realizan a través de estas formas, van a ser los loes y van a ser las dunas, a lo cual Gutiérrez y Elorza incorporan los ripples y son son pequeñas acumulaciones de arena, ¿sí? Que con el tiempo van a dar lugar a las dunas. Y vamos a comenzar uno por uno. Fíjense, los loes. Los loes son formas de depósitos de partículas pequeñas de tamaño limo, ¿sí? Son acumulaciones de limos y a ver si yo les digo limo, que han sido transportados por qué mecanismo, podemos continuar la frase. Nosotros ya estudiamos las formas de transporte que podrían ser por saltación, por suspensión o desplazamiento superficial. Por suspensión. Exactamente, ¿sí? Entonces vamos a definir a los loes como formas de depósitos de limos que han sido transportados mediante el mecanismo de suspensión, ¿sí? En la zona de La Pampa tenemos muchos suelos originados de esta manera, por suspensión. Se los suelen denominar también como alfombras de limos, son suelos de tonalidades amarillentas. Luego pasamos a lo que es las dunas, y son acumulaciones de arenas que se forman al interponerse un obstáculo, acumulaciones de arena. En nuestras zonas tenemos, en el área de Cafayate, podemos observar esta imagen es de Cafayate, esta también es de Cafayate. Entonces nosotros tenemos formas de acumulaciones de dunas. Y cuando estudiamos las formas de acumulación tenemos que tener en cuenta 3 factores. Por una parte, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de la arena, es decir, la materia prima, de donde el viento remueve esa arena para luego generar esta depositación. Tenemos que tener en cuenta también la cantidad de la vegetación presente. ¿Por qué? Porque si tenemos vegetación presente, al viento le va a ser... el viento va a tener que gastar más energía o quizás no va a tener actividad. Entonces, si tenemos vegetación, quizás, o sea, va a estar ausente la actividad del viento. Y otro factor importante es conocer la dirección y la velocidad del viento. Y Tarbuck define 6 tipos de duna en función de estos 3 factores. ¿Sí? Son 6 tipos de dunas que nosotros únicamente la vamos a pasar, la vamos a mirar al rapidito y sí la vamos a estudiar para los finales. Para el parcial la tenemos que saber nombrar. Pero tenemos que saber que Tarbuck define estos tipos de dunas en función de estos 3 factores. Y comenzamos por unas dunas denominadas las barjanas. Fíjense de que acá también siempre tenemos que tener en cuenta la dirección del viento. Cuando analizamos las dunas barjanas, por ejemplo, tenemos los extremos, ¿sí? Las barjanas tienen esta morfología. Los extremos, o también denominados cuernos, están apuntando la dirección del viento. Luego tenemos las dunas transversales. La dirección del viento es en este sentido y la forma de la disposición de estas dunas es en sentido transversal.
Luego tenemos las dunas barjanoides, las dunas longitudinales, dunas en estrella, las parabólicas, y hasta acá es lo que nos dice Tarbuk. Nosotros ahora, bueno, vamos a explicar un poquito más de otros tipos de dunas que tenemos en nuestra zona. Y aparecen las dunas trepadoras. Dunas trepadoras, a ver, ¿alguno viajó al Huancar? ¿Habrá Pampa? Creo que con... Pero ¿qué puede poner las dos alguna fotos materia anteriores? viajan. ¿Cómo? Si puede poner las dos fotos anteriores. Parabólicas y las dunas en estrellas. Con práctica 3, profe, fuimos ahí al Huancar. Práctica 3. Muy bien. En práctica 3 lo llevan al Huancar, Abrapampa. ¿Sí? Y los hacen subir las dunas. Y a ver, ¿por qué se forma una duna trepadora o cómo se forma esta duna trepadora? La duna trepadora se forma porque el viento tiene actividad. Entonces el viento comienza a actuar, remueve las partículas del suelo, se me tildó la compu de vuelta, las partículas, aquí, a ver, nos quedemos acá. Fíjense, tenemos que tener una fuente de aporte de la arena. Por lo general, próximo, cuando yo digo fuente de aporte, por lo general siempre tienen que estar próximos a estos cuerpos de arena o montículos de arena, tiene que haber un curso de agua, ¿sí? Ese curso de agua en periodos secos está sin agua. Entonces el viento de los cauces remueve el material, que es la arena, y la transporta, ¿sí? Entonces, está transportando esta arena, se encuentra con un relieve positivo, y en ese relieve positivo se produce la depositación de la arena. Y así se comienza a formar, fíjense acá en esta imagen de arriba, comienza a formar esa duna trepadora. Cuando la duna se forma en este frente, estamos hablando de dunas trepadoras ascendentes. Pero fíjense que acá está en la parte apical, en la zona de arriba de este relieve positivo. Es posible de que el material también pase ese relieve positivo y la arena se deposite en el otro sector. Entonces tenemos una duna trepadora descendente. Acá la tenemos a la imagen, es otra imagen del Huancar. Fíjense de que acá esta duna trepadora tiene una coloración amarillenta. Esta duna, que es de la zona de Olacapato, del departamento de los Andes, es una duna más colorada. Y las dunas de Cafayate son de colores blancas. Entonces nos podemos encontrar con distintas tonalidades de duna y es de acuerdo al tipo de arena. Por último, tenemos otro tipo de dunas denominadas nepcas. Y las nepcas se forman porque por actividad del viento, pero tiene que estar presente una mata, ¿sí? Una vegetación. Entonces, el viento está transportando, síganme ustedes con el cursor, el viento sigue esta trayectoria, ¿sí? Llega acá a la matita y se produce la depositación de la arena atrás de la mata. Y así comienza a formarse esta nepca en donde el tamaño de la mata o de la vegetación es inferior a 1 metro. Y tiene este tipo de duna, tiene forma elongada, es una forma
triangular, pero alargada. Este tipo de duna también son frecuentes en nuestra zona, en la zona de Cafayate. Y ahora, cuando observamos una duna, podemos observar características o rasgos sobre su superficie. Y son esas rizaduras, ¿sí? Cuando nosotros analizamos una duna con esta rizadura, con esta morfología en su parte superficial, podemos determinar también la dirección del viento. Es decir, de que esta rizadura tiene una zona de barlovento y una zona de sotavento. Barlovento, menor pendiente, y es de donde viene el viento. Sotavento, lo contrario. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Continuamos nomás? Sí, profe. Bien. Entonces, podemos hablar también de estabilidad de las dunas, y quizás es la parte que a nosotros como ingenieros en recursos naturales también nos va a interesar. ¿Por qué? Porque cuando una duna, cuando estos montículos de arenas se mueven, pueden generar efectos negativos. ¿Por qué efectos negativos? Porque nos tenemos que imaginar que, a ver cómo sucede en Cafayate. En Cafayate tenemos la ruta nacional número 68, y cuando nos desplazamos desde Salta a Cafayate, a unos cuantos kilómetros antes de llegar a Cafayate, tenemos esos 3 cuerpos de arena, ¿sí? 3 cuerpos de arena que también se están moviendo. Con el tiempo, si es que no se produce la estabilización de esas dunas, también puede ser de que esas arenas generen efectos negativos hacia la ruta, se movilicen, porque tenemos también en ese sector, tenemos casas. A ver, ¿Alejandra está presente? Alejandra Campo. Sí, profe. Alejandra, antes de llegar a Cafayate están loteando, ¿no es cierto? Sí, y también hay viñedos. Hay viñedos porque hay una bodega ahí que está cerca del río. Los viñedos llegan hasta las dunas. Cafayate también. Exacto. Entonces también estas dunas están generando un efecto negativo. Entonces siempre tenemos que, nosotros, nuestra tarea es ver cómo la vamos a estabilizar estas dunas. Esta es la parte, sería lo que es la geomorfología aplicada. Y cuando hablamos de estabilidad de las dunas, de estos campos de arena, podemos tener dunas móviles. Se encuentran también lo que son las dunas semimóviles y las dunas estabilizadas. A ver, si ustedes observan estas 3 imágenes, ¿qué es lo que cambia? La cobertura vegetal. La cantidad de vegetación. Exacto. Perfecto, es eso. Entonces, ausente. Está ausente la vegetación, continúa la actividad del viento y esa duna se sigue moviendo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que una duna se está moviendo? Podemos, ahora vamos a la parte más práctica, que podemos analizar imágenes satelitales de diferentes años. ¿Sí? Entonces, se puede ver esa sucesión de imágenes y podemos ver de que la duna se mueve o no. Existen también un montón de programas que nos permiten ver hasta cuánta es la tasa de movimiento de esa duna. Pasamos a lo que es una duna semimóvil. Cuando hablamos de una duna semimóvil, son dunas que están parcialmente tapizadas por vegetación. Y luego vamos a lo que son dunas estabilizadas.
y ya hablamos que la vegetación cubre totalmente las dunas. Esta imagen es una imagen de un campo de dunas que está llegando a Tolombón por la Ruta Nacional número 40. ¿Sí? Esto era anteriormente un campo de arena, pero la vegetación logró tapizar esos cuerpos de arena. Entonces ya no hay movimiento. Estas dunas corresponden a los cuerpos de dunas de Cafayate, a los 3 cuerpos semimóviles que están antes de llegar a Cafayate. Y estas imágenes hacen referencia a cuerpos de dunas de Jujuy. Muy bien, llegamos a lo que hasta acá es lo que hace el viento en cuanto a erosión, transporte y depositación. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Por ahora no. Por ahora no, muy bien. Se entendió todo. Anabel, ¿se entendió todo? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Después me van a calificar ustedes a mí, si les enseño bien o mal. Bueno, llegamos a regiones secas. A ver, Alejandra, regiones secas, Alejandra vive en Cafayate, en San Carlos. En San Carlos. ¿Quién más vive en esos sectores? A ver, cuando hablamos de regiones secas, podemos hablar de Cafayate, podemos hablar de la quebrada de Humahuaca. ¿Quién vive por las áreas de quebrada de Humahuaca? ¿Nadie? Hay varios jujeños, pero ahora no están, parece. Bueno, Alejandra, vamos a dar la clase a usted y yo, de regiones secas. Cuando hablamos de regiones secas, a ver, Alejandra, ¿qué podemos hablar de precipitaciones, por ejemplo? Escasas. Muy bien, entonces vamos a decir que las precipitaciones son escasas, las precipitaciones se concentran en periodos cortos de tiempo. ¿Desde qué mes a qué mes, Alejandra? De diciembre o a veces desde enero hasta marzo. Perfecto. Entonces ya sabemos lo que es precipitaciones. A ver, si analizamos esta imagen y lo que venimos diciendo de la cobertura vegetal, ¿cómo sería la vegetación en su área, Alejandra? Es poca vegetación y por lo general son arbustos, no hay muchos árboles. Perfecto. Así tal cual lo que dice la compañera van a ir anotando ustedes. ¿Sí? Entonces la cobertura vegetal es baja, en sectores se encuentran ausentes y el tipo de vegetación es la vegetación arbustiva. Muchas veces también tenemos vegetaciones salobres porque son suelos que tienen niveles de sal. ¿Qué vegetación, por ejemplo, Alejandra, característica de regiones salinas tenemos? El jume. El jume, perfecto. Entonces, como ejemplo, podemos decir el jume. Las vegetaciones, las cactáceas también son características. Con respecto a la radiación, Alejandra, ¿son altas, son bajas? Sí, son altas. Altos niveles de radiación, perfecto. ¿Y las temperaturas, Alejandra? Durante el día son altas y disminuyen mucho durante la noche. Exactamente, entonces estamos hablando de que existe una amplia amplitud térmica, tanto diarias como estacionales. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es el tema del día? ¿Hacer referencia a qué? A los vientos. A los vientos. Exacto. Entonces vamos a decir de que los vientos en estas regiones son vientos que coinciden con los periodos secos, ¿sí? Entonces coinciden con los periodos secos, por lo tanto tienen una mayor actividad. Entonces tenemos que decir que los vientos también, si las lluvias son de diciembre a marzo, el viento va a tener una mayor actividad en los periodos secos.
Con respecto a los suelos, vamos a caracterizar como suelos de texturas gruesas, son suelos poco desarrollados, que se los denominan suelos esqueléticos. Muy bien. Ahora vamos a seguir caracterizando estas regiones secas. Vamos a seguir con Alejandra y vamos a ver, Alejandra, si tenemos que hablar de meteorización en la zona seca, ¿la meteorización química será principal o será accesoria? Accesoria. Exactamente. Entonces, la meteorización química es accesoria, es una meteorización secundaria, es una meteorización que tiene poca relevancia en estos ambientes. ¿Por qué? Porque la precipitación es casi ausente. Más o menos, ¿sabemos cuánto es el milimetraje, la precipitación media en las regiones secas, Alejandra? Creo que es de 80 a 250 milímetros. Bien, entonces vamos a decir de que la precipitación la media se aproxima a los 200 milímetros, son 198 milímetros. Pero sí está la meteorización física está presente. ¿Por qué? Porque recién la compañera dijo de que existe esa amplitud térmica, tanto diaria como estacionaria. Y si hablamos de amplitud térmica, ¿qué es lo que está presente, Alejandra, en esta imagen? El termoclastismo. Perfecto. Entonces está presente el termoclastismo y como producto de este termoclastismo tenemos la fragmentación de la roca. Pero también, bueno, acá podemos observar, a ver, cuando salimos al campo, cuando recorremos ese río Chuscha, cuando recorremos el Orohuasi de Cafayate, el Santa María, nos encontramos con este tipo de situación. ¿Qué es lo que se produjo acá? El termoclastismo. Entonces se produce esa fragmentación de la roca. Se produce la fragmentación de la roca y en la superficie, o sea, cuando caminamos y cuando observamos cuando queremos agarrar estas roquitas, se desarman. Se desarman, tenemos este material súper fragmentado. Pero también está presente la haloclastía. ¿Por qué está presente la haloclastía? Porque dijimos que en estos suelos existen niveles de sales. Tenemos esa sequedad del ambiente. Entonces se produce esa evaporación del agua y la precipitación de las sales. Entonces la haloclastía también está presente. Eso es con respecto a la meteorización física. Y dijimos que la meteorización química era accesoria, formaba parte, es como que es algo accesorio. Y está representada por la oxidación, ¿sí? Oxidación. Y a ver, ¿alguien se acuerda algo de lo que estudiamos por oxidación? ¿Qué es la oxidación? Velázquez, ¿qué era la oxidación? Oxigenación de algún elemento presente en el suelo, digamos. Por ejemplo, la mezcla de oxígeno con hierro. Muy bien. Perfecto. Se produce esa combinación. La roca presente tiene que tener hierro o manganeso en su composición, que reacciona con el oxígeno y da como resultado estas pátinas o barnices del desierto. ¿Sí? Que en una región árida no es principal, sino que es accesorio. Muchos se han confundido en el trabajo práctico, ¿sí? Es una forma resultante accesoria. Pátinas o barnices del desierto. Llegamos a lo que es morfogénesis fluvial, perdón. En la morfogénesis fluvial, en las regiones secas, las cuencas son endorreicas. ¿Qué quiere decir que una cuenca sea endorreica? Que no descarga ningún cuerpo de agua.
Muy bien, que no tienen salidas al mar, exacto. Entonces se pierden. En estos ambientes tenemos las cuencas, son endorreicas. Y los wadis son cursos de agua. Son cursos de aguas que existen por la elevada la evaporación del agua. Son cursos que permanecen secos en las regiones secas. Entonces, esos cursos de agua reciben el nombre de wadis. Dijimos de que también existe, está presente la precipitación. ¿Sí? Nombramos, Alejandra dijo de que teníamos un registro comprendido entre X y X, y yo les dije de que íbamos a poner como media a los aproximadamente 200 milímetros. Entonces, tenemos precipitación. En estos ambientes, las precipitaciones tienen el carácter de ser torrenciales, son precipitaciones torrenciales. ¿Qué quiere decir de que una lluvia sea torrencial? Anabel. ¿Llueve mucho en poco tiempo? Exacto. Y la infiltración... En poco tiempo hay una gran cantidad de descargas de presión. Bien, bien. Entonces, a ver, esto también ya lo vimos en la parte fluvial, nada más que lo traemos acá porque estamos haciendo la descripción de los procesos que se encuentran en una región seca. ¿Sí? Entonces, tenemos esas precipitaciones de características torrenciales. Las precipitaciones se producen, esa lluvia se acumula en pequeñas depresiones. Cuando no existe esa capacidad de almacenamiento en esas depresiones, la lluvia comienza a fluir. ¿Sí? Comienza a fluir, se produce ese escurrimiento concentrado y como consecuencia de ese escurrimiento concentrado tenemos estas formas. ¿Cuáles son las formas? Son los surcos, las cárcavas, los tubos de órganos y los badlands. Es decir, de que en estas regiones secas nos encontramos con estos tipos de formas resultantes del escurrimiento concentrado. Esta es la imagen que estudiamos en la parte del agente morfogenético agua. Tenemos los surcos, que cuando aumentan su tamaño, acá tenemos otras imágenes de surcos, ¿sí? ¿Cómo tenemos que analizar esta imagen? Se producen las precipitaciones. Fíjense de que en esta imagen está plasmada la sequedad del ambiente, ¿sí? Tenemos la cobertura vegetal está casi ausente. Fíjense de que en la superficie tenemos partículitas más grandes. ¿Por qué las partículas más grandes? Porque el viento no tiene la capacidad de transportar las gravas. Entonces, sobre la superficie se quedan esas partículas de mayor tamaño que con el tiempo dan lugar a la formación del pavimento del desierto. Se producen esas lluvias entre diciembre y marzo. Esas lluvias caen en los sectores altos y comienza la lluvia, el agua de la precipitación tiene que bajar, comienza a fluir, baja a favor de la pendiente y da lugar a esos surcos. Esta es otra imagen característica de los ambientes áridos correspondiente a tolar grande. Cuando el tamaño de esos surcos aumenta, estamos en presencia de las cárcavas. La presencia de una cárcava en un campo no es bueno. ¿Por qué? Porque divide el campo en dos sectores. Es como que no lo podemos, cuando tenemos un surco, dijimos en clase, lo podemos eliminar por prácticas de labranza con alguna maquinaria. En cambio, cuando tenemos una cárcava que son de mayores dimensiones, tanto en sección como en profundidad, el campo queda dividido en dos y se pierde superficie de cultivo. A ver, en esta imagen, ¿qué estamos observando? Ya lo vimos en la parte fluvial. Los badlands.
Exacto, tubos de órganos, fíjense. Esta también es una imagen, creo que es de la Quebrada del Toro, ¿sí? En una salida de campo. A ver, ¿quién se anima a hacerme una descripción de esta imagen fotográfica? A ver, con todo lo que venimos viendo, a ver quién puede hablar algo de esta imagen. ¿Nadie? Profe, bueno, lo que podemos observar es que, bueno, es un relieve causado principalmente por el escurrimiento del agua. Bueno, la precipitación llega a la superficie, como no se puede absorber esa precipitación, comienza a escurrirse y forma lo que serían los badlands. Tubos de órgano al principio. Los tubos de órganos, perdón. Bien. Que son generados principalmente por la erosión, por un escurrimiento concentrado. Perfecto. ¿Quién habló? Valentina. Muy bien, Valentina. A ver, Valentina, a ver, ¿qué podemos hablar? A ver, si yo le pido de que para cuando hacemos una descripción de un relieve, vamos a tener en cuenta 4 factores, o 3 hasta ahora. Podemos hablar de litología, podemos hablar del clima, podemos hablar de procesos. Cuando decimos litología, hace referencia a roca. Entonces, ¿qué le estaría faltando? ¿Sobre qué tipo de roca se forma estos relieves? Sobre roca sedimentaria que no se encuentra consolidada como la arenisca. Perfecto. Ahora, estamos hablando clima. ¿En qué ambiente estamos? Generalmente en regiones secas. Muy bien. Entonces, perfecto. El clima me va a determinar el proceso morfogenético. El proceso morfogenético, usted recién dijo, por escurrimiento concentrado. Entonces, así es como que estamos terminando la materia. Es una imagen que nosotros, a ver, por todo lo que venimos estudiando, la podemos describir. Acá, muy bien, Valentina, acá estamos en presencia de otros tubos de órgano y así como explicó Valentina, es exactamente lo mismo. Esta imagen es de la Quebrada del Toro. Como explicó Valentina, la lluvia, las precipitaciones impactan en los sectores altos, el agua tiene que bajar a favor de la pendiente porque no se la puede contener, entonces empiezan a escurrir y van a formar esos surcos, ¿sí? Y así da lugar a la formación. ¿En qué ambiente, en qué clima estamos? En regiones secas, podemos hablar de las precipitaciones, podemos hablar de las temperaturas. Luego, la litología es una roca sedimentaria. Acá también, otra imagen característica. Acá también exactamente lo mismo. Fíjense en de que la lluvia va a caer en estos sectores altos, tiene que bajar, tiene que llegar a la parte baja. Entonces, cuando comienza a bajar, luego se observan estos tipos de geoforma, que son los tubos de órgano. Aquí es exactamente lo mismo. El agua llega en los sectores altos y comienza a fluir en la parte baja. Si tenemos que describir qué tipo de roca podemos observar acá. ¿Alguien puede decir qué tipo de roca más o menos estamos observando? Marcelo, ¿será una roca ígnea? ¿Rocas sedimentarias? Perfecto. Claro, por la Roca diferencia de los colores. Exacto, es roca sedimentaria. Nosotros tenemos este año lectivo, tenemos la geomorfología, tenemos que saber lo que es una roca. Fíjense de que ustedes no hemos tenido el trabajo práctico, o sea, trabajar con la muestra, pero por las imágenes también ustedes ya se pueden dar cuenta un poquito más. En estas regiones, luego de los tubos de órgano, también tenemos como formas características de estos ambientes los badlands.
se forman de igual manera, nada más de que el agua, en vez de bajar de sentido derechito, o sea, paralelos unos contra otros, ya comienzan a cruzarse. Entonces, al empezar a cruzarse, ya tenemos lo que son los badlands. Esta es la zona de Jujuy. Y bueno, y esta imagen es una imagen característica de los badlands, o también denominada las tierras malas, que se forman en arcillas, en donde la cobertura vegetal está ausente o es muy reducida. Acá tenemos en Purmamarca. ¿Qué tipo de material? Si está rojizo, a ver, ¿alguien se da cuenta? Arcilla. Arcilla. Perfecto. Quebrada de las Conchas. Y miren cómo se forma. Aquí es como que nos podemos imaginar bien de que comienzan las precipitaciones, llegan a los sectores altos y el agua tiene que bajar, tiene que fluir. Siempre tiene que bajar los sectores de menor pendiente. Entonces, al bajar, ahí van generando estas geoformas. Tenemos que saber el proceso. ¿Cuál es el proceso? Es el escurrimiento concentrado. ¿Qué tipo de material? Tenemos que tener un material, tiene que ser un material en donde se puedan formar estas geoformas. Si tenemos, por ejemplo, un basalto, que es una roca dura, y no se va a formar, porque el agua tiene que remover las partículas. Entonces tiene que ser una roca sedimentaria. Tienen que imaginarse, por ejemplo, una arenisca poco consolidada, un material pelítico. Profe. Sí. ¿Y de qué va a depender que el agua descienda en forma paralela o entrecruzada de la litología? Y porque se van formando, es posible, fíjense en acá, miren en esta imagen de bonita en donde se pueden ver las secuencias. Marcelo, puede ser de que no se formen que el agua no se desplace de manera paralela y no vamos a tener esos tubos de órganos. Tienen que existir esas líneas de debilidades para que el agua comience a bajar por esos sectores. Así como es posible, tampoco no es posible. Claro, gracias. ¿Sí? Bueno, si seguimos acá por la ruta 51, por la Quebrada del Toro, también nos encontramos en Santa Rosa de Tastil, y en Santa Rosa de Tastil vamos a tener otro tipo de relieve denominado relieve en bocha, que lo vamos a ver la clase que viene, pero sí lo vamos a nombrar que es un relieve característico de regiones secas. ¿Qué son estos relieves? Este es un relieve en bocha, ¿sí? Son bochitas. Son rocas, acá podemos observar, esto es una roca ígnea, es un granito, y ese granito, por las actividades de los procesos morfogenéticos, da como resultado un relieve en bocha. Y por último, en estas rocas, en estos ambientes de regiones secas, nos encontramos con geoformas como esta. Y esta es una geoforma denominada roca hongo o roca fungiforme. A simple vista, a ver, ustedes, ¿qué pueden observar de esta roca hongo o de esta roca fungiforme? ¿Qué es lo que podemos, si tenemos que hacer una descripción, qué podemos decir? No es importante que la describan bien. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que se imaginan, por ejemplo? Que la mayor cantidad de erosión se produce en la parte de la base de la roca. Bien. ¿Qué más observamos? A ver, si yo les digo, si tenemos que hablar de resistencia de la roca, tenemos que es esta roca fungiforme, por ejemplo, ¿está formado por un solo tipo de roca? No, por más tipos. No, por varios tipos. ¿Varios tipos como cuántos, por ejemplo? Se ve que Dos. por lo menos dos. Por lo menos dos, y no es por lo menos, son dos tipos de roca.
en cuanto a las resistencias. ¿Por qué? Porque yo estoy observando en un sector alto, en un sector suprayacente, un tipo de roca. Y en la parte basal tenemos otro tipo de roca, ¿sí? A ver, ¿por qué yo me doy cuenta? Son dos tipos de roca en función de la resistencia, una roca dura y una roca más blanda. ¿Resistencia a qué? A la actividad de... Exactamente, a lo que dice el compañero, ¿sí? A la actividad del viento, ¿sí? Entonces el viento, imagínense, acá tenemos una roca blandita, una roca sedimentaria. Tenemos actividad del viento. El viento se va a mover, por ejemplo, en este sentido. Y el viento, cargado de esas particulitas, va a generar la abrasión, ¿sí? Entonces remueve las partículas de la parte de abajo, de la parte basal. ¿Sí? Entonces, por eso, o sea, observamos este tipo de roca. Pero también ocurren las precipitaciones. La precipitación también cae en la parte de arriba, se produce el escurrimiento. Como es una roca dura, no pasa nada en los sectores altos, pero sí en el sector bajo, porque tenemos una roca sedimentaria poco consolidada. Entonces el agua que baja también se lleva algo de material. Por eso es que observamos este tipo de roca. Característicos de las regiones áridas, qué tipo de procesos están presentes. Está presente la erosión, está presente el escurrimiento concentrado. ¿Qué tipo de roca? Sedimentaria. ¿Qué ambiente? Ambiente árido. Y hasta acá llegamos con regiones secas. Estudiamos el agente morfogenético, viento, y estudiamos todas las características, todos los procesos que están presentes en una región seca. Vieron de que si llevamos al día la materia no es tan difícil el estudio. Es como que empezamos a unir y no es tan difícil. ¿Qué les parece a ustedes? En estos últimos problemas de erosión, con los distintos agentes morfogenéticos, sí se ve la facilidad de que se pueden relacionar entre ellos, por ejemplo, y cuando pidió que expliquemos, como explicaron la parte de la imagen de los tubos de órgano, también lo mismo ahí se ve aplicado lo que decía usted de que primero se identifica el tipo de roca, el tipo de clima, todo eso también. Bien, pero fíjense de que es la primera vez de la mayoría de ustedes que cursa la materia, y yo desde acá veo de que a ustedes tampoco es que le cuesta mucho. No sé si a ustedes por ahí hay gente de que no responde, que no expresa lo que por ahí, si le cuesta o no le cuesta, pero yo es como que veo de que por ahí no es tan difícil. No, profe, no es tanto, porque capaz que al comienzo, la primera que vimos, sí, pero después cuando ya íbamos avanzando, con lo anterior, íbamos tipo consolidando lo anterior también. Muy bien. Más o menos lo mismo. Muy bien, hasta acá llegamos. Aylan. Sí, profe. ¿Qué tal la clase, Aylan? Interesante, estaba mi papá viendo, estoy en embarcación ahora y se puso mi papá a ver las fotos y escuchar. ¿Usted es de embarcación, Aylan? Sí, me vine por el Día del Padre y todavía sigo acá. Ay, yo tengo mi tía en embarcación. ¿Cómo? Yo tengo mi tía en embarcación también. Ah, acá se conocen todos. ¿Sí? Es chiquito. Sí. Bueno, chicos, ¿comenzamos con el coloquio? ¿Quieren hacer coloquio?